Filipenses capítulo 3, versículo 20, acompáñame por favor. Filipenses 3:20. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos una ciudadanía colombiana, algunos de ustedes son ciudadanos americanos, algunos de ustedes tienen documentos europeos, pero todos tenemos una ciudadanía en común, la celestial. Usted y yo no pertenecemos a reinos humanos. Yo no soy de un reino humano. Por eso yo no soy de izquierda, ni yo soy de derecha, ni yo soy de centro. Yo, como lo dice por ahí, unas imágenes que a veces pasan en internet, yo no soy de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Yo soy de arriba. ¿Mi ciudadanía dónde está? Arriba. Mi esperanza está puesta en el próximo presidente de Colombia, pero en absoluto, para nada. No estoy pensando que el próximo presidente será nuestro Salvador. Oro para que llegue la persona más aproximada a las verdades bíblicas. Eso sí le pido yo al Señor. Pero sea quien quede, no me interesa de a mucho, porque realmente sé que dependo totalmente del Señor. Y por supuesto, saldré a votar, mi voto será privado, secreto, no quiero influenciar a nadie en una decisión de estas tan complejas, pero hay gente que se acalora, estamos viendo división en las familias. De hecho, tenemos en la congregación algunos hermanos que su opinión es hacia la izquierda, otros hacia la derecha, y entre hermanos en Cristo debaten y pelean y se enojan y tienen ahí un rifirrafe a veces bastante absurdo, porque no deberíamos nosotros tomar esa postura. Simplemente usted lo que debe hacer es orar, clamarle al Señor, y después de orar y clamarle al Señor vamos a votar a conciencia. Yo sí le quiero decir que cuando uno vota a conciencia, me exonero en un futuro de que si a ese presidente aprueba leyes que vayan en contra de la vida, leyes que vayan en contra de la palabra, pues yo no tendré responsabilidad allí. ¿Por qué? Porque lo hice como a conciencia. Entonces usted ponga delante del Señor los candidatos que tenemos en este momento en la mesa, colóquelos y vote. No necesariamente uno debe votar por el más popular o por el que va ganando las estadísticas. Si hay uno que te llame la atención y seguramente no va a quedar de nada, no importa. Que tu voto sea puesto en una persona consciente de lo que es la palabra del Señor, o que se aproxime a lo que nosotros estamos esperando. Ahora, Pablo entendía esto, y por eso Pablo pudo ir y tener ciertos acercamientos con Roma, con la capital del imperio de ese momento, de esa época tan antigua y tan poderoso. Y Pablo no se rendía, ni Pablo se vendía, ni Pablo era sobornado, ni Pablo era chantajeado, porque Pablo entendía que su ciudadanía estaba ¿en dónde? En los cielos. Esto nunca lo puedes olvidar. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Tú no perteneces a este sistema. Y el lunes estábamos hablando de un tremendo hombre llamado Abraham. Abraham entendió que Dios le había dicho que se fuera de su tierra, que se fuera de su parentela, y Abraham entendió que a partir de ese momento sería un extranjero y sería ¿qué? Un peregrino. Las personas que viven ahora, tenemos en este momento gente conectada, en este momento desde Europa, tenemos gente que está en Estados Unidos, en Nueva York, por allí vi a Merly que está en Ecuador, tenemos personas en otros países. Y cuando usted vive como colombiano en otro país, hay cosas a las cuales te puedes adaptar y hay cosas a las que no. A veces te puedes sentir bastante extraño en otra cultura, te puedes sentir indiferente, la indiferencia de la gente, puedes sentir a veces que no perteneces allí. Y yo quiero decirle que nosotros no pertenecemos a este sistema, porque usted y yo somos del cielo. Usted y yo somos del cielo.
Así que a Abraham Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a bendecir. Dios le dice, te engrandeceré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. ¿Sabe? Yo debo orarle a Dios y decirle, Señor, bendíceme, pero ayúdame también a ser bendición. Y en Hebreos estábamos leyendo lo que Abraham había hecho. Y nos quedamos en Hebreos capítulo 11 el día lunes. Y dice la palabra en el versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Cómo se sintió Abraham? Un extranjero. Y luego sabía que estaba en tierra ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué revelación tenía Abraham? Él esperaba una ciudadanía mejor, una ciudadanía celestial. Esperaba una ciudad que Abraham, no sé si se le fue revelado o no, que Abraham, dice la Biblia, era una ciudad construida con fundamentos y diseñada por un arquitecto que se llama Dios. Dios la fundó, Dios la diseñó y Dios la construyó. Abraham sabía que esto era pasajero. Pero luego dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué es fe? Fe va en dos formas: creer que Dios existe y creer que lo que Dios dice es verdad. Sara creyó. Y dice la Biblia que por creer ella recibió fuerzas. Escúcheme este principio espiritual. No voy a recibir fuerzas si no creo. Primero debo ¿qué? Creer. Por eso cuando uno empieza un proyecto que Dios te manda, vas a recibir una fuerza adicional. Una fuerza adicional para sacar adelante ese proyecto, y esa fuerza se recibe por fe. Yo le hablo con toda honestidad siempre y trato de ser un pastor, pero sobre todo un hombre que ama a Dios sincero. Y nunca he ocultado que el servicio a Dios es difícil. Nunca le he dicho a usted que es fácil ser pastor. Pero yo cuando miro hacia atrás me doy cuenta que las fuerzas se nos han sido aumentadas. Las fuerzas han sido multiplicadas. Dios nos ha dado una gracia especial, una sabiduría especial. Dios nos ha llevado a otro nivel cuando uno decide creer. Entonces esta mujer, aunque ya en su físico no podía tener hijos, ella creyó y dice que recibió la fuerza. Recuerde que su matriz tenía que tener fuerza para que el bebé no se viniera. Tenía que tener fuerza para permitir todo ese proceso de formación del bebé durante 9 meses. Tenía que tener fuerza para dormir. ¿Cómo duerme una mujer embarazada joven con esa barriga tan grande? Pues incómoda. Ahora imagínese una mujer ya de casi 90 años. Ella tenía que recibir fuerza, pero la fuerza viene cuando yo ¿qué? Cuando yo creo. Entonces este principio opera en dos sentidos. La fe me da fuerza, la incredulidad me la quita. Por eso una persona incrédula, cuando empieza algo, comienza a perder el ánimo, la fuerza, comienza a desmotivarse porque la incredulidad quita la fuerza. La fe produce ¿qué? La fuerza que necesitas. Versículo 12. Por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y ese ya casi muerto, porque ya estaba entrado en años, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Entonces aquí hablábamos que Abraham recibió una promesa que sería padre de multitudes. Y Dios le dice, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham no vio multitudes. Abraham no vio 1000 hijos, ni 2000, ni 10,000, ni 100,000, ni mucho menos 1,000,000. Abraham vio uno. Pero por la fe, a través de ese uno, Abraham te vio a ti y me vio a mí. A las multitudes que llegarían después de ese único hijo. Entonces hay cosas que Dios nos ha prometido a nosotros que veremos un poquitico de eso
Veremos un poquito, pero a través de ese poquito miraremos lo grande, lo que viene. La Biblia dice que Jesús, estando en la cruz, padeció cualquier cantidad de oprobios y de maldades, pero el Señor Jesús se sostuvo allí en la cruz pensando en que ese sacrificio daría mucho fruto adelante. No nos estaba viendo a nosotros alrededor de la cruz en ese momento, pero estaba pensando en el futuro. Escúchame esto. Un día, cuando tú ya no estés en la tierra, alguien te recordará, alguien hablará de esa abuela, de ese abuelo que iba a la iglesia, de esa abuela que oraba. Serás recordada, serás honrada, serás honrado aunque ya no estés. Tus buenas obras seguirán caminando en esta tierra aun cuando tú ya no estés. De pronto tú has orado por un hijo, por una hija que está en las drogas. Tal vez no alcance el tiempo para ver el milagro completo, pero aunque no estés en la tierra, esas oraciones que has hecho delante de Dios por ese hijo, por esa hija, no se perderán. Y Abraham vio multitudes en uno, y más adelante vamos a entender que por eso Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, Abraham sabía que Dios algo tenía que hacer, porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Abraham sabía con qué Dios estaba relacionando. Y dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, todos los que hemos leído hasta ahora allí, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron todavía. Pero, dice aquí, sino mirándolo de lejos. Muchos de ellos, ¿cómo lo vieron? De lejos. Y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy bien. Este pasaje, aquí quería llegar, es muy poderoso para pasar a la ligera al siguiente versículo. Esta gente murió él no vio multitudes, y muchos de los que estamos aquí mencionando no alcanzaron a ver lo que Dios les había dicho que iba a pasar, pero vieron de lejos. O sea, ellos dijeron, Dios lo va a cumplir. No voy a estar, pero Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Dios no miente. Y hay una clave aquí de 3 cosas que siempre hay que hacer cuando se ora por algo, por un milagro, por un sueño. Dice, lo miraron de lejos. Y dice luego, primero, creyéndolo, ¿qué tenían? Fe, creyéndolo. Luego dicen, saludándolo. Y luego dicen, confesándolo. Creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Escúcheme. Algo muy curioso que yo le quiero compartir de la fe, que usted lo sabe, nuestro hijo es un milagro. Gianmarco es un milagro. Nosotros no podíamos tener hijos. ¿Y sabe qué hacíamos con mi esposa? Soñábamos y soñábamos. Lo veíamos de lejos. Lo veíamos de lejos. Y recuerdo que yo me iba al supermercado y yo me imaginaba y trataba de hacer una imagen mental colocando al niño allí en el carrito, como cuando ellos están pequeños, que hay una parte donde se pueden colocar. Yo me lo imaginaba. De hecho me compré esos koalas donde se meten los niños, que son unas tirantas, y yo me lo imaginaba allí sacando el perro con el niño allí metido. Yo me lo imaginaba llevándolo al parque. Hubo muchas cosas que miraba de lejos. Entonces aquí viene la parte de la fe. Creyendo. No es mirar de lejos diciendo nunca ocurrirá. Es todo lo contrario. Es mirar de lejos diciendo vendrá para mi vida. Allí está lejos, pero allí está. Entonces la clave está como creyéndolo. Y luego dice, lo creyó, lo saludó y luego lo confesó. Recuerde esto. Nosotros podemos declarar cosas, no decretar. Decretar es una orden que se le da a Dios. Un decreto es una orden. Así que yo no decreto nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces yo puedo decirle, yo decreto sobre tu vida que antes de que se acabe este mes vas a prosperar. Eso es una orden. Y eso no puede ser así. El que da órdenes aquí es Dios. Así que yo tengo que ubicarme. Un decreto no es bíblico. Una declaración y una confesión sí es bíblica. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Lo miraban de lejos, creían
Y luego dice, lo saludaban y luego dicen, y lo confesaban. Mire qué interesante, la confesión. Por eso es que yo debo orar confesando cosas, declarando cosas. Señor, si tú lo permites, voy a ser papá. Si tú me permites, voy a cargar un niño. Si me lo permites, lo traeré al supermercado. Señor, gracias, Señor, porque está lejos, pero ahí está, Señor, tú puedes hacer un milagro. En esa dimensión se comenzó a mover Abraham. Y luego dice, confesando que eran extranjeros. ¿Qué confesaban ellos? Somos extranjeros sobre la tierra. Entonces a Abraham le preguntaban, seguramente, ¿de dónde es usted? Y él, no, yo no soy de esta tierra. ¿De qué tierra eres? No, yo tengo una ciudadanía diferente a la tuya. Abraham no era de Canaán. Abraham no era de Jericó. Abraham no era de donde estaba la promesa de establecerse. Abraham sabía que era un extranjero, que iba para un destino mejor. Y cuando yo sé para dónde voy, yo sé que tengo un destino mejor, yo sé que estoy de paso por esta tierra, escúcheme, nada de lo que este planeta, esta tierra, este mundo, este sistema me ofrezca, nada es comparable con mi destino final. Luego dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué estaba buscando Abraham? Una patria. Pero no una patria humana, sino una patria ¿qué? Celestial. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Una patria. Usted y yo tenemos una patria. La gente habla ahorita con el tema de las elecciones, el dolor de patria. Sí, nos duele Colombia. Pero yo tengo una patria mejor. Yo tengo una patria perfecta. En esa patria no van a entrar corruptos, ni mentirosos, ni homicidas, ni hechiceros, ni gente mala. Es una patria perfecta que Dios tiene para nosotros. Y luego dice el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí hay una clave profunda. Yo no puedo ir a mi patria celestial, a mi tierra prometida. Yo no puedo ir al cielo pensando en que yo estoy anclado en la tierra. Por eso dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. ¿De dónde salió Abraham? De una tierra humana, de Ur de los caldeos. Si Abraham hubiera estado pensando, no, yo como que me devuelvo, como que Dios no va a cumplir, como que esto fue que me lo soñé, como que esto me pareció. Si Abraham se hubiese pasado en esa dualidad, no hubiese llegado a la patria celestial. Y aquí dice la Biblia, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Había tiempo para regresar. Pero Abraham me llama la atención. Dios le dijo, sal y salió. Vete de tu tierra y se fue. Deja tu parentela y se fue. Dejó su parentela. Dejó a todo el mundo sin saber si algún día los volvería a encontrar. Versículo 16. Este es poderoso. Pero anhelaba una mejor ¿qué? Una mejor patria. Una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué nos ha preparado el Señor? Una ciudad para vivir. Un lugar. Esto suena loco, demente. Cualquiera que nos escuche hablando de esto, esta gente está demente, está loca. No, nosotros estamos hablando algo que la persona natural, recuerde que hay tres tipos de personas: la espiritual, que conoce lo de Dios; la carnal, que conoce y se apartó; y la natural, que no conoce nada. Para el natural estos temas son locura. Ahora, yo tengo una patria mejor. Yo no tengo afán de llegar allá. Yo quiero vivir aquí en la tierra lo que tenga que vivir. Pero cuando pienso en esa patria, yo no sé si usted piensa en eso, yo sí pienso en eso. Cuando pienso en estar en ese lugar, cuando pienso cómo será espectacular, yo no sé si usted ha estado en un lugar espectacular en la tierra que no dan ganas de irse. No dan ganas de irse, dan ganas de quedarse. Cuando usted va a un sitio espectacular, si a usted le gusta el mar y usted va a una playa espectacular,
en donde el agua es cristalina, el color es azul, o como tenemos nosotros aquí en San Andrés, 7 azules diferentes, la arena dorada. Yo no sé si a usted le gustan los bosques, un bosque bien hermoso, yo no sé cuál es el lugar más espectacular, no dan ganas de irse. Quiero decirle, esa patria que Dios tiene preparada para nosotros es realmente espectacular. Por eso Abraham sabía que era un extranjero. Y a Abraham le preguntaban y Abraham decía, yo no soy de esta tierra. Así que cuando a mí me preguntan cosas políticas y todo este tema, realmente yo no me desgasto con los asuntos de esta tierra. Yo no me desgasto con las cosas malas que están ocurriendo en esta tierra. Me afligen, sí. Muchas veces me causan tristeza. Pero mi meta, mi corazón no está en esta tierra. Mi sueño no es edificar un reino en esta tierra. Mi sueño no es invertir toda mi vida en esta tierra. Yo estoy invirtiendo en una patria mejor. ¿En una patria como? Celestial. Y dice el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mire que aún en la prueba, él tenía ¿qué? Fe. Y aquí está la razón. Y dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué lo ofreció? Porque él ya tenía una palabra. Y después dice lo siguiente, el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué ocurrió acá? Abraham, cuando Dios le dice sacrifícalo, él dice listo, lo sacrifico. Abraham sabía que Dios le había dicho, serás padre de multitudes. Abraham sabía que había una palabra de uno que no miente. Abraham sabía que estaba de paso en esta tierra. Abraham sabía que era extranjero y peregrino. Abraham sabía que era advenedizo, como le dije hace 8 días, o esta semana, advenedizo. Él lo sabía. Y nos encontramos con una sociedad aferrada a esto. Hay familias que se desintegran por una construcción, por una casa, por un lote, por una propiedad. Hermanos, no estemos aferrados a lo material. Si Dios nos bendice, gloria al Señor. Si no tenemos, bueno, gloria a Dios también. Nosotros no estamos para quedarnos en esta tierra. Permítale mostrarle un poco más de los padecimientos de Abraham. De ahí de Hebreos, vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 12. Y esto es muy interesante lo que vamos a leer. Abraham se sostuvo porque sabía que iba para un lugar mejor. Génesis capítulo 12, acompáñenme por favor al versículo 1 y 2. Dice la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Aquí le está hablando de 3 renuncias, de tu tierra, de tu parentela, de todos tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham tuvo que renunciar. Así que él sabía que dejarlo todo le implicaría ser extranjero. ¿Cómo nos sentimos nosotros en esta tierra? A veces solos. ¿Cómo se sintió Abraham muchas veces? Solo, sin prole, sin parentela, sin padres, sin hermanos, solo. El caminar del peregrino y del extranjero en esta tierra cristiano a veces es un camino de soledad. Sin embargo, camino. Y Abraham se enfrenta a un episodio muy doloroso y es la muerte de su esposa. Y yo quisiera que usted me ayudara a leerlo y entendiéramos cómo él se enfrenta a esta situación. Génesis capítulo 23. Vaya conmigo allí, después de haber dejado todo. Abraham va a enfrentar un dolor muy grande, la pérdida de su única compañía. Esta mujer ha estado con Abraham toda la vida. Ha estado con él en las buenas, en las malas. 2 príncipes o reyes quisieron robarse a Sara porque era hermosa. Abraham tuvo que pedirle a Dios que la defendiera. Abraham tuvo que rescatar una vez a Lot. Lot también tuvo problemas con él. Su mayor compañía después de Dios en la tierra era esta mujer. Una mujer que lo acompañó cogida de la mano. La Biblia dice que Sara, cuando se refería a Abraham, le decía Señor. Una mujer que lo respetó.
un hombre que amaba a una mujer estéril. Recuerde que en la antigüedad lo único que una mujer tenía que hacer era dar hijos. Era lo único. En la antigüedad las mujeres no estudiaban, no se les daba estudio. La mujer, perdóneme la expresión y no quiero ofender a nadie y pido disculpas, pero en la antigüedad la mujer servía para tener hijos, entre muchas cosas más. Pero esta mujer era estéril y la ley le permitía conseguirse otra mujer que le diera hijos. Era válido si un hombre quería tener descendencia y su mujer no le daba conseguirse otra. Por eso es que Ana, la mamá de Samuel, tenía un esposo llamado Elcana, pero él también tenía otra mujer llamada Penina, porque era permitido, porque Ana era como estéril. Pero Abraham nunca hizo eso. Abraham amó profundamente a Sara. Y le ha llegado el momento como extranjero y peregrino perderla. Que ella se adelante, que ella se vaya más bien. Y no hay parentela y no hay familiares en el velorio, en el entierro. Abraham está solo porque es extranjero en una tierra que no es la de él. Dice Génesis capítulo 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tómelo como un dato interesante. ¿Cuántos años vivió Sara? 127. Significa que Sara tuvo alrededor de los 100 años a su hijo y pudo verlo casi hasta los 30. Tantos fueron los años de vida de Sara. Vivió 127 años. Qué lindo. Y dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Solo piensa en ese cuadro. Ella tenía 127, él tenía muchos más, alrededor de 140. Y sabe, se le ha ido su compañera. Y viene él a hacer duelo por su mujer y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta, dice la Biblia. Y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. ¿Cómo estaba él después de tantísimos años? Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. ¿Cómo se llama él? Él dice, yo soy un advenedizo. Yo soy extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultar entre vosotros, para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Fue a pedir a los habitantes de Ed que le dieran dónde enterrar a Sara. Pero él va a hacer una petición muy especial porque es la compañera de tantísimos años. Y ellos le hablan a él y le dicen en el versículo 5, y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro. Mire el concepto que tenían de Abraham. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Aunque era extranjero y peregrino y forastero, para ellos Abraham era un príncipe de Dios en medio de ellos. ¡Wow! ¡Qué palabras! Esto no lo está diciendo gente que conoce de Dios. Recuerde que en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, no había Biblia ni nada de eso. Es gente que ha visto a un hombre que vive una real comunión con el Señor. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Lo tenían en tan alta estima que le dicen, en lo mejor de los sepulcros, sepulta a tu muerta. Y luego le dice, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Abraham tenía dónde enterrarla? No. ¿Por qué? Porque era extranjero, porque era peregrino. Sin embargo, Dios lo honra. Y ellos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros.
Y lo mejor es que entierres a tu muerta en el mejor lugar. Donde tú quieras enterrarla, ninguno de nosotros se negará. Qué interesante esto. Dice, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. Él ya le había echado el ojo a un lugar. Hablen con Efrón, hijo de Zohar. Intercedan por mí. Hablen con él, medien con él, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Él ya había visto una cueva que era un sepulcro. Él decía, a Sara no la voy a poner en cualquier lugar. Ahora, en medio del duelo, en medio del luto, en medio de la pérdida, Abraham no tenía familia. No habían unos hermanos. La familia, cuando hay un duelo, qué importante es. A veces una persona que ha perdido un familiar o que ha fallecido ese familiar no necesita nada sino un abrazo, la compañía. Pero Abraham era extranjero, estaba solo. Así que él ya ve el lugar donde él quiere enterrar a su muerta. Y le pide específicamente la cueva de Macpela que tiene el extremo de su heredad. La heredad es una tierra para trabajar. Que por su justo precio me la dé. Ahora él la quiere comprar. Para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, mire lo que le va a contestar el dueño del sepulcro. Le va a contestar esto a Abraham. Le dice en el 11, no, señor mío, óyeme. Abraham se la quería comprar. Te doy la heredad, o sea, te voy a dar la tierra, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta. Apreciaban tanto a ese extranjero, apreciaban tanto a ese peregrino, apreciaban tanto a ese forastero, porque era un hombre como de testimonio. Y sabes una cosa, puede que tú no tengas familiares ahora cerca, que estés en un país solo o sola, pero Dios siempre levantará personas a tu alrededor que te bendigan. Cuando una persona agrada a Dios, Dios levanta a extranjeros, a extraños, a desconocidos, para que nos acompañen, para que nos ayuden, para que nos bendigan, para que nos protejan. Dios nunca nos dejará solos en este peregrinar, en este recorrido como extranjeros. Y Abraham sepulta a Sara. Dice en el versículo 17, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Fue de él. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como de posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Ok. Dios provee. Él quería comprarla. Tómala. No solo quédate con la cueva, quédate con el terreno. Es una heredad, un terreno
diseñado para el cultivo es tuyo. Eres un príncipe de Dios. Eres un hombre que amamos. Eres un extranjero, pero Dios está contigo. Eso es lo que el mundo necesita ver de nosotros. El mundo no necesita ver cristianos enfrascados en disputas políticas de partidos y hablando boberías de candidatos. El mundo espera de nosotros un comportamiento distinto, diferente, no confiado en el hombre, sino confiado en un reino celestial. Eso es lo que el mundo espera. Finalmente, Lucas capítulo 9, versículo 3. Lucas capítulo 9, versículo 3. Vamos a seguir hablando de esto en unas próximas oportunidades. Pero el Señor Jesús también hizo un uso correcto de esto con sus discípulos y les enseñó. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 9 y dice la palabra del Señor así. Lucas 9, versículo 3. Hay un título. Si usted lo tiene allí, dice Misión de los 12 discípulos. Si usted puede subrayar esto que vamos a leer, es muy bueno que lo haga. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les va a hacer una recomendación que nosotros deberíamos de tener siempre presentes. Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante. Voy a leerlo desde el 1. Dice la palabra del Señor. Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios, todos los demonios, para sanar enfermedades. Y los envió, subraya esto, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? El reino de Dios. ¿Qué tiene que ver la gente que está a nuestro alrededor? ¿De qué tenemos que hablar nosotros? Del reino, hermano. El reino es justicia, es paz, es gozo. Nosotros no tenemos que estar hablando nada más ni metiéndonos en más asuntos que no nos incumben. Y Dios, dice la palabra, que el Señor Jesús los envió. Pero lo llamativo de esto que yo le voy a contar es que los envió, pero no les dijo, bueno muchachos, venga Judas, ¿cuánta plata hay? ¿No? ¿Cuánta plata hay? Listo, entonces vamos a tomar todo lo que hay en los fondos, en el fondo de los apóstoles, y tengan ustedes y vayan con dinero. No. El Señor les va a dar una lección de cómo vivir como extranjeros y peregrinos. Y dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dos cosas. Y les dijo, no toméis nada para el camino. ¿Qué le está diciendo? No tomen nada. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ok, vamos despacio. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan como misioneros y aquí hay dinero, aquí hay comida, aquí hay provisión. No, les dijo, no lleven ¿qué? Absolutamente ¿qué? Nada. Le voy a explicar por qué. Porque el Señor les está mostrando a ellos que el extranjero y el peregrino de esta tierra, Dios los sostiene. Dios te sostiene. Nosotros no dependemos de un sistema económico. Nosotros no dependemos ni del euro, ni del dólar, ni de la bolsa, ni si el petróleo sube o baja, o si caen las acciones o los valores de la bolsa. Nosotros dependemos ¿de quién? Del reino. Es algo que constantemente hay que trabajar en la mente. ¿Yo dependo de quién? Del reino, del reino. Y que la comida está carísima, yo dependo del reino. Y que subieron los servicios, dependo del reino. Y que el IVA, dependo del reino. Y que la inflación, dependo del reino. Es el reino quien me gobierna, quien me sustenta. Versículo 3. No toméis nada para el camino. Esto me llama la atención. No tomen nada. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, 2 túnicas. Por si se me daña una, la otra. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. O sea, los manda sin nada y les dice, ustedes van a llegar a una casa, se les va a abrir una puerta, quédense allí y luego salgan de allí. No se establezcan. Después dice, y donde quiera que no os recibieren,
porque había la opción de que llegarían a una casa y les dijeran, lo siento, aquí no hay espacio para ustedes. Salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿A dónde fueron? Dice, pasaron por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. A lo que los mandó el Señor. ¿Cómo los mandó el Señor? Como extranjeros y peregrinos. Todos los días esta gente veía cómo Dios los sustentaba. Todos los días. De alguna forma Dios siempre los sustentaba. Si usted me permite, con toda humildad quiero contarle un testimonio. Hace muchos años, con un amigo mío que se llama Raúl, nosotros íbamos a predicar a un barrio de ladera. Estábamos en la adolescencia y nos íbamos a predicar la palabra con un fervor. Y muchas veces a ese barrio de ladera se sube en jeep y se baja en jeep. Y muchas veces no teníamos para irnos o para venirnos en jeep. Manteníamos a veces, como decimos en Colombia, pelados. Y entonces era muy curioso porque mi mamá es una mujer con muchas virtudes, pero siempre fue una mujer muy estricta. Entonces ella me decía, si usted no llega a determinada hora aquí, no hay comida. Cuando nosotros íbamos a predicar a ese lugar, normalmente íbamos en la tarde-noche. Y yo a esa hora, yo ya sabía, yo decía, a esta hora ya no hay comida en mi casa. Íbamos y predicamos y cuando veníamos, nos veníamos por la circunvalación y ahí cerca a un teatro que se llama el de los Cristales, había una construcción muy elevada con un árbol que producía unos mangos jugosos, dulces, que se conocen como mango Tommy. Muchas veces nosotros veníamos 10:30, 11 de la noche, pasábamos por allí y habían caído los mangos. Eran mangos jugosos, deliciosos, y esa era nuestra comida. Nosotros veníamos y nos sentíamos como, wow, Dios nos está dando mangos, y nos poníamos felices y nos sentábamos allí a comernos esos mangos a esa hora de la noche. No había nada más que comer. Era mejor el mango que acostarse con la barriga vacía. Y de alguna forma Dios siempre nos sustentó. Yo quiero contarle algo. Nosotros vamos a cumplir 10 años como pastores en Volviendo al Padre. Y quiero decirle que Dios siempre nos ha sustentado, utilizando personas que no conocemos o personas que se congregaron con nosotros. Tenemos un grupo de personas que se fueron a trabajar a otra parte de Colombia, pero aún siguen aportando en la iglesia, aún siguen reconociendo con sus finanzas gratitud. Dios hace cosas tan sorprendentes. Por eso, si usted es un extranjero y un peregrino, a usted no lo sostiene un reino humano, a usted lo sostiene el reino de los cielos. Vamos a parar allí, vamos a orar, vamos a dar gracias. ¿Y qué tal si oramos en esta hora de la noche por todo esto que está pasando en nuestro país y descansamos sabiendo que no somos de izquierda, no somos de derecha, no somos del centro, somos de arriba? Amado Dios, gracias te doy. Bendigo tu nombre, te exalto. Gracias por esta preciosa historia de Abraham. Qué tremendo hombre. Un hombre de verdad admirable, admirable. Un hombre que creyó y que el creer le costó tener que dejarlo todo. Gracias, Señor, porque aunque somos extranjeros en la tierra, tú siempre pones personas a nuestro alrededor que nos bendicen. Gracias. Gracias, Dios. Siempre nos cuidas, siempre nos sustentas, siempre nos guardas. Señor, oro por la situación actual de mi nación, de la nación terrenal, pero con mi mirada en la patria celestial. Y oro, Señor, para que en mi corazón haya paz, reposo y quietud. Yo no voy a generar controversias ni peleas,
ni me dejaré afectar, ni dejaré hablarle a alguien si piensa diferente o si está con una convicción política diferente. No, mi esperanza no está puesta en el siguiente presidente de Colombia. Mi esperanza está puesta en tu reino. Un reino que es justicia, que es paz y que es gozo. Gracias, Dios, porque todo lo tengo. Soy peregrino, sí. Soy extranjero. Soy advenedizo. Pero tú me sustentas, tú me cuidas, tú me guardas. Ayúdame a descansar esta noche, a pasar una buena noche. Que mañana sea un gran día si nos lo permites. En el nombre de Jesús. Amén y amén.